Bien, pues vamos a comenzar nuestra lección número 162, hermanos, correspondiente a este presente día, Día del Señor. Dice la lección, se titula Bienaventurados los que dan. Dice la introducción, la felicidad que proviene de parte de Dios es una que, como se ha dicho anteriormente, normalmente es el resultado no de la lógica humana, sino de la obediencia a Dios. Y dice, continúa diciendo, la bienaventuranza de este día del Señor es una de ellas. Es una de esas paradojas de la vida, ¿no es cierto, hermano? Una paradoja es un pensamiento o una idea que va en contra o es contrario más bien al razonamiento, a lo razonable. Encontramos en las bienaventuranzas, las varias que llevamos ya hasta el día de hoy, que usualmente, hermanos, la mentalidad de Dios o el pensamiento de Dios que quiere que nosotros entendamos, normalmente va más allá de nuestra capacidad de razonar, es decir, va más allá de nuestro razonamiento humano. Ya lo mencionábamos, ¿cómo pueden ser felices los que lloran? ¿Verdad? ¿Cómo pueden ser felices los tristes? ¿Cómo pueden ser felices los que son perseguidos? Es una paradoja. Felicidad, dicha y bendición sería para la mente humana el hecho de no pasar por esos aspectos, estar contentos, tener abundancia, no tener pobreza, y no llorar, sino al contrario, tener dicha y felicidad en nuestra vida. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay más bendición y hay más felicidad, o la verdadera felicidad proviene de la que viene de Dios y va contrario a nuestra capacidad de raciocinio. La de hoy, dice aquí, la bienaventuranza de este día del Señor es una de ellas, es una paradoja de en nuestra vida. Vamos a leer Hechos 20:35, hermanos, para poder meditar y estudiar en esta mañana esta porción de la Biblia. ¿Quién puede tener el versículo? Se pone de pie, Uli. Exactamente, gracias. Ahí encontramos la bienaventuranza. Ahora, pero para poder comprender, hermanos, la bienaventuranza, vamos a tener que meditar un poquito en el contexto. Ok, dice el versículo 35, en todo, dijo Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde están esas palabras de Cristo, hermano? Pablo dijo, recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Dónde está la historia de Cristo en los libros de la Biblia? ¿En qué libros de la Biblia encontramos la historia de Jesús? En los 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿En cuál de estos 4 evangelios se imaginan ustedes que se encuentra esta enseñanza de Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Mateo, Marcos, Lucas. Hay 4 opciones. A ver, ¿quién dice Mateo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. O alguien que diga, ¿están los 4? Mande. Diferente punto de vista, hay diferentes aspectos. Algunos detalles no los cuenta uno, pero otros sí los narra, ¿verdad? Ahora, quiero decirles que no aparece ninguno de los 4. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver qué dice en la Biblia. Okay, vamos a ver número 1, en torno de la bienaventuranza. Letra A. Pablo había estado desarrollando su ministerio entre los hermanos de Éfeso durante un transcurso de 3 años. Vamos a meditar, a ver en dónde y cuándo y a quién el apóstol Pablo declaró este versículo, el 35. Dice que Pablo había estado en su tercer viaje misionero. Hermanos, Pablo llegó a Éfeso, estuvo alrededor de 3 años en ese lugar, estableció una iglesia, ganó almas para Cristo, los ganó para Cristo, los discipuló, fundó una iglesia y al cabo de 3 años tuvo que partir. Cuando continuó su viaje misionero, ¿se acuerdan que fue a Grecia y llegó allá, pagó a Perge, a Listra, a Iconio, y luego bajó a Macedonia, y luego a Acaya, y luego ahí lo querían perseguir y dijo, vámonos por donde nos regresa, vamos a regresarnos por donde nos venimos, dijo. Entonces regresó por la misma ruta, pero ya no quiso llegar a Éfeso. ¿Se acuerdan del estudio de los miércoles? Ya no quiso llegar a Éfeso, sino que llegó a Mileto y de Mileto mandó unos mensajeros para que fueran a Éfeso y le dijeran a los ancianos de la iglesia de Éfeso
que fueran a encontrarse con él en Mileto. Vamos a ver eso. Dice el 20:31. ¿Quién lo lee, por favor, hermanos? Hechos 20:31. Ya tenía el hermano. Adelante, hermano. Exactamente, gracias. No había dejado, dice, por 3 años, dice el 31, ¿verdad? Por 3 años, de noche y de día. Algunos comentaristas decían ahí en su comentario bíblico de este versículo, dice que prácticamente Pablo no dormía e invertía muchas horas en la noche para ir a visitar a los hermanos. Quién sabe, ¿verdad? Debía de dormir un poco y también no debía de llegar a altas horas de la noche a la casa de los hermanos. Sin embargo, dice día y noche. El hermano Pablo estaba listo para predicar tanto en la mañana como en la tarde. Obviamente no había transmisiones en vivo, no había internet, ¿verdad? De manera que ahorita es muy fácil grabar un video, ponerlo en la mañana y a cualquier hora verlo por internet. Pero en aquel entonces no había, obviamente, ¿verdad? En aquella época. Así que Pablo tenía que hacerlo en las sinagogas y luego en lugares donde rentaba y luego en casas donde le prestaban los hermanos, donde comenzaban varias iglesias. De hecho, en aquel entonces no había templos como los que tenemos ahora. Las iglesias, las congregaciones se reunían en casas de los hermanos normalmente y eran congregaciones que estaban dispersas en una ciudad. Si la ciudad era un poco extensa, bueno, había 2 o 3 congregaciones. Como en Roma, la sede del Imperio Romano, se cree que eran varias congregaciones pequeñas que estaban creadas y se reunían en diferentes puntos de la ciudad, dijéramos colonias, ¿verdad? En nuestro lenguaje más común. De manera que Pablo les escribía, les enseñaba, les predicaba día y noche por 3 años. Letra B, hermanos, ¿quién lo lee? Exactamente, había establecido ancianos. En 3 años Pablo se dio cuenta, hermanos, fue tiempo suficiente para que la experiencia de Pablo y la sabiduría que el Señor le dio pudiese ver quiénes tenían esa capacidad de parte de Dios de poder gobernar, supervisar y pastorear la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo se iba, hermanos, cuando establecía una iglesia, cabe recordar la manera de referencia, cuando Pablo establecía una iglesia en alguna ciudad, él se iba, después regresaba en su siguiente viaje, eso se dio en el primer viaje, estableció iglesias, y vio ahí hermanos que podían tener esa capacidad y ese ánimo y quizás hasta el llamado de Dios para poder enseñar a los hermanos o a gente estudiosa que tenía la capacidad, que quizás era autodidacta y Pablo les dejaba algunos escritos, o ellos tomaron notas y decía, hermano, te voy a encargar la iglesia, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Vamos a ver si Dios me permite regresar en otra ocasión, ¿verdad? Y vamos a ver cómo van y yo les voy a escribir. De manera que en el siguiente viaje entonces ya llegaba Pablo y establecía, constituía ancianos u obispos, que es la misma persona, solamente la palabra diferencia la labor y la función del pastor. Los obispos, los ancianos y los pastores, hermanos, es la misma, no iba a decir la misma cosa porque no somos cosa, ¿verdad? Es la misma persona. De manera que la Biblia le llama tanto obispos como ancianos a los pastores. De manera que dice la Biblia que estableció ancianos. En dicho plazo, en esos 3 años, ganó para Cristo a muchos y fundó la iglesia local donde había establecido ancianos. Inciso 1, hermanos, ¿qué dice en la hojita? Exactamente, voy a estar leyendo los mismos párrafos que están leyendo porque no se escucha en la grabación para que los hermanos que están mirando y escuchando puedan escuchar nuevamente lo que se leyó. Dice el inciso 1, fue en este tercer viaje misionero a su regreso. ¿A dónde iba Pablo, hermanos? Cuando terminó tu tercer viaje misionero, ¿a dónde iban? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Llegar a dónde? ¿A Roma? ¿Antioquía o Jerusalén? Digo, pues hay que mande. No, a Roma lo llevaron preso, pero su idea era llegar a Jerusalén, ¿se acuerda? Antes de la fiesta de Pentecostés. ¿Qué traía? ¿Cuál era su cometido de Pablo? 1, dejar la ofrenda
que había recogido de las diferentes iglesias en ese viaje, tercer viaje, habían recogido una ofrenda especial, una ofrenda de amor, por así llamarle, para la iglesia de Jerusalén, que estaban en gran mal y en necesidad. De forma que Pablo quería llegar a Jerusalén para entregar la ofrenda, número uno, y número dos, pues para pasar la fiesta de Pentecostés en dicha ciudad, la ciudad del gran rey, dice la Biblia, ¿verdad? Jerusalén, antes de Pentecostés. Así que regresó, dice aquí, fue en el tercer viaje misionero, a su regreso, que decidió hablar con los ancianos de la iglesia cuando él se encontraba rumbo a Jerusalén para despedirse de ellos. ¿Qué dice el 20:16? Hechos 20:16, por favor. Exactamente, y quería pasar, gracias hermano, quería pasar cerca de Éfeso, mas no llegar a Éfeso. Llegó, hoy en nuestro tiempo, 65 kilómetros lo hacemos en unos 40 minutos, ¿verdad? En carro. Caminando, pues lo haríamos en varias horas. Así que Mileto, donde se detuvo, de ahí le dijo, hermanos, vayan a Éfeso y vayan a traer a los hermanos. Llegó la embarcación a Mileto, en esta ciudad costera, y dijo, no me voy a ir a Éfeso porque voy a tardar varias horas en ir y luego en regresar. Mejor vayan ustedes, dijo Pablo, yo los espero aquí, ¿verdad? Porque quiero despedirme y darles algunas indicaciones. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a ellos les dijo la bienaventuranza. ¿Ok? Inciso 2, hermanos. Exactamente, ahí llegó, le dijo, hermanos, no vamos a comer, no vamos a socializar, no vamos a tener una conferencia, no vamos a visitarnos en nuestras casas, quiero que vengan, sencillamente quiero darles una pequeña palabra de ánimo, de exhortación, quiero orar con ustedes y me quiero despedir, pero yo no sé cuánto, quizás ya no los vuelvo a ver, dijo Pablo. Dice el versículo 18, 20:18, la primera parte, ¿qué dice? 20:18a. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me han comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ok, gracias Maggie. Dice Pablo, aquí comenzó a hablarlo, ¿verdad? Ustedes saben cómo yo he estado trabajando con ustedes, mi labor, mi oficio, mi ministerio, he entrado y salido desde que llegué. Ustedes saben cómo trabajo. Y empezó su discurso. Así que les mandó llamar y ahí les dio su pequeña exhortación. Cuando digo exhortación, hermanos, o cuando la Biblia habla de exhortación, ¿de qué está hablando? Cuando decimos o mencionamos la palabra exhortación, ¿se acuerdan? ¿Qué se nos viene a la mente? Exhortar. Castigo, ¿qué más? ¿Mm? Regaño, ¿qué más? Pero cuando la Biblia habla de exhortación, normalmente la palabra que se tradujo al castellano como exhortación no es un regaño, no es una disciplina, es sencillamente una invitación a una conducta admirable. Esa es la idea. Es invitar a una conducta admirable. No es necesariamente el concepto que usted y yo tenemos en nuestro idioma, lo que es exhortación. A ver, siéntate porque te voy a exhortar, decimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando quién trajo un cinto de allá del? Fue Pastor Tomás, ¿verdad? Pastor Tomás hace 2 años que vino, ¿verdad? Me regaló un cinto que ahí tengo. Cinto de cuero, grueso, así. Dije, este está bueno para tenerlo aquí en la oficina. Y se acuerdan que estaba ahí el hermano, no voy a decir nombres porque a lo mejor, pero estaba un hermano. Y estaba ahí y el hermano quería, hiciera un favor en la computadora, ¿verdad? Y le digo, pásale hermano, y saqué el cinto en la mano, ¿verdad? Y los hermanos, me va a exhortar, lo va a exhortar, ¿verdad? Es decir, le va a dar una buena cintariza al hermano. No lo iba a hacer, obviamente, y no lo hice, ¿verdad? Todo lo tomamos a juego. Pero la idea es, hermanos, de nuestra mente, exhortación es reprimenda, pero la Biblia le habla exhortación, es sencillamente invitar a una conducta admirable. El tono de la invitación, bueno, ahí es diferente. Pero cuando dice Pablo, dice la palabra de Dios que les exhortó a los ancianos, no está diciendo que les advirtió, bueno, había una advertencia, pero no les llamó la atención, no los regañó, no los disciplinó, no los corrigió. Les invitó a que continuaran su labor de ancianos o de predicadores, de pastores en la iglesia de Éfeso, con una conducta admirable. Letra C, hermanos, ¿qué más dice?
Exactamente, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, en los versículos 23 hasta el 41, que no lo vamos a leer, pues es un relato largo, ahí nos está narrando la palabra del Señor, todo lo que sucede, todo lo que experimentó Pablo cuando estaba en Éfeso. ¿Se acuerdan? Había unos grupos de judíos que no lo querían y luego se levantó un motín por parte de gentiles apoyando a los judíos para poder linchar a Pablo. Y no lincharon a Pablo porque Pablo, los hermanos lo protegieron, y a su compañero de milicia, que era el hermano Silas, y a otro más. Sin embargo, había otro hermano de Éfeso, no recuerdo el nombre, que lo agarraron. Él iba pasando por ahí buscando a Pablo, y hey, este estaba con él, lo agarraron, lo pusieron una buena zarandeada y una buena paliza, y el hermano no tenía nada que ver, no lo andaban buscando a él, lo andaban buscando a Pablo. Sin embargo, estos hombres, los ancianos de la iglesia de Éfeso, perdón, dice la lección, eran una parte muy importante y muy especial para Pablo. Pablo les había tomado mucho cariño a estos hermanos. Eran los ancianos, él los había constituido como ancianos. Era parte, hermanos, de la autoridad y de la función que tenían los apóstoles. Hoy no hay apóstoles, hoy hay falsos apóstoles. Hay muchos apóstoles, ahora con mayor razón, ¿verdad? Hay un pastor, un supuesto apóstol Maldonado, ¿verdad? Que tiene libros, que está predicando, que anda haciendo cantidad de... Y muchos otros que se han levantado. Hay falsos apóstoles, falsos maestros, pero a la luz de la Escritura ya no hay. Pero cuando había apóstoles, el llamado y la autoridad apostólica que Jesús le dio a estos 12 hombres, incluyendo a Pablo también, parte de su oficio era tener cierta autoridad sobre las congregaciones que se estaban estableciendo. Así que Pablo, como autoridad apostólica, tenía le había sido conferida esa potestad de parte del Señor para poder establecer iglesias y constituir ancianos y pastores. Constituir no significa por mayoría de votos, por eso no existía. Significaba solamente Dios te llamó a ti, Dios te llamó a ti, estamos viendo en ti, ok, tú y tú van a ser los encargados, los obispos y supervisores y ancianos y pastores de esta congregación. Dios te va a ayudar, mi hermano, has demostrado la capacidad que Dios te ha dado, así que Dios te da esta bendición. Y los constituían, los tomaban de la mano, los ordenaban al ministerio, los inducían al ministerio y entonces ejercían el ministerio, la obra del Señor. Así que Pablo había tratado con ellos y eran parte muy especial en cuanto a los afectos de Pablo. Por varios años los había nutrido y también enseñado. ¿Cuántos años estuvo Pablo en Éfeso, hermanos? 3, 4 o 5. ¿Ah? ¿Cuántos? 3 años, exactamente. Muy bien. Dice, los había nutrido, y no se habla de que hacía sus reuniones ahí en Herbalife y cosas de esas, ¿no? Habla que nutrido con la palabra de Dios. Dice, y también enseñado al mismo tiempo que tuvo que soportar persecución por parte de los judíos no creyentes y un motín de parte de los gentiles no salvos también. Letra D, hermanos, letra D. Así que dichos ancianos habían crecido en su fe y alcanzado madurez espiritual bajo el ministerio del apóstol, les había encargado la supervisión de la iglesia en Efesia, exactamente. Los había tratado, los había conocido. 3 años fue suficiente para darse cuenta quienes podían, querían y tenían el deseo y el anhelo. Pablo escribió en su carta a Timoteo, en la segunda me parece, y le dice, si alguno anhela obispado, si alguno desea, buena obra desea. Pero ahí les van ciertas cualidades que deben de llevar a cabo y de comprender. Así que Pablo había discernido con su discernimiento especial, espiritual y apostólico, discernir quiénes eran los que Dios quería establecer. Así que dice, habían crecido en la fe. Imagínense, hermano, que el apóstol Pablo los hubiera ganado para Cristo, los discipuló, los enseñó, los capacitó, los regañó, les ponía unas buenas regañadas cuando no entendían y les enseñaba una y otra vez, les decía, yo me voy a ir, necesitan aprender, necesitan crecer en su fe, y ahí estaba día y noche con los hermanos, en la medida que los hermanos tenían su tiempo. Imagínense, hermano, haber sido ganado por el apóstol Pablo. Ahora, no estamos poniendo en un pedestal a quien no debe de estar, ¿verdad? No debemos de poner en un pedestal ni tratar, ¿verdad?, de darle más valor a quien fuera del Señor Jesucristo.
Pero Pablo, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí, de los que me están escuchando en la transmisión, nos hubiera gustado ser ganados, no ganados para Cristo, pero quizás discipulados por la enseñanza y por la experiencia del apóstol? Ya, si no era de Pablo, pues con que sea de Pedro, o de Tomás, aunque haya sido muy incrédulo, ¿verdad? O de algún otro. Porque debió haber sido, hermanos, una grande experiencia el poderle, Pablo, tú tuviste un encuentro con Cristo, ¿no? Sí. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi en un resplandor. Él habló conmigo. Él se reveló a mí. Yo estuve ciertos años en Arabia y allá Dios me habló, el Señor me habló y me dijo esto y esto y esto. Además tuvo una visión, ¿se acuerdan? Dice, conozco a un hombre, dijo Pablo, se refería al mismo. Si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, dice, yo no sé explicar esto, pero que tuvo una visión, dice, y dice que recibió enseñanzas y frases y palabras que no las puedo expresar. Imagínense, hermano, una persona de esa magnitud de encuentros con el Señor y la calidad de vida espiritual que debió haber tenido el apóstol Pablo. Debió haber sido, hermano, maravilloso. Así que no solamente, hermanos, pero mire, dijo el Señor, para que, Pablo lo reconoció, dijo, para que no me exaltara sobremanera en base y con respecto a esas revelaciones que yo he tenido de parte del Señor, pues Dios me mandó un mensajero de Satanás que me abofeté, dijo Pablo. En otras palabras, ¿sabe qué decía Pablo? Dios me baja los humos cuando mi ego tiende a elevarse. Y Dios le mandó un aguijón en su carne para tomar, ahí, baja, pon los pies en la tierra, Pablo, no te exaltes sobremanera. Sin embargo, hermanos, Pablo no solamente era un gran siervo del Señor, sino que fue un hombre que supo ganarse el corazón de los demás. Así que, letra D, dichos ancianos habían crecido en su fe y habían alcanzado madurez espiritual bajo el ministerio del apóstol y les había encargado la supervisión de la iglesia efesia. Muy bien, vamos a entrar entonces ya a la parte final de nuestra lección, que es el punto número 2, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A, hermanos, ¿qué dice? Exactamente, 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así. Pablo comenzó, gracias a Belén, dice, al concluir su mensaje, su discurso a los hermanos, a los ancianos, a los pastores que estaban en Éfeso, el apóstol Pablo nuevamente dice, pone el ejemplo ante los ancianos. Digo nuevamente, hermanos, porque en otros pasajes Pablo dice, por ejemplo a los filipenses les dijo, lo que aprendisteis y visteis y oísteis de mí, esto haced. Lo contrario de nosotros, ¿verdad? Lo que yo hago y lo que yo digo, no lo hagas. Vale más, ¿verdad? No. Es muy difícil, ¿verdad? Decirle a otros, pues sigue mi ejemplo. Porque somos faltos, hermano. Honestamente, ¿verdad que sí, hermano? Somos faltos de sabiduría, de comprensión, y no logramos tener en la vida cristiana el ejemplo que deberíamos ser a otros. Y difícilmente podemos decir lo que Pablo, hermanos, tenía una impecabilidad, voy a decirlo así, es decir, su vida era una vida irreprochable más bien. Claro, había cosas que muchos le podían restregar, como algunos hermanos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Comenzaron a dudar del llamado, del ministerio y de la autoridad apostólica que Pablo tenía, y Pablo tuvo que poner orden y el Señor les reprendió. Sin embargo, y en otros lugares a Pablo no lo recibieron como el predicador que era. Pero eso no quiere decir que la reputación de Pablo era incongruente. Sin embargo, Pablo les dijo aquí, hermanos, lo que aprendieron, versículo 35, ¿verdad? En todo lo que les he enseñado, dice Pablo, hay una cosa más que quiero recordarles, dice, que así, dice, como yo trabajé junto con mi equipo de trabajo, ayudando a los necesitados, ustedes también aprenden de ello. En todo, dijo Pablo, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Letra B, hermanos, ¿qué más dice? Mire.
Exactamente, exactamente, es muy claro. Dice Pablo, dice la lección, con esto, cuando Pablo declaró a los hermanos, en esto os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. ¿Qué estaba diciendo Pablo, hermanos? Implícitamente lo que está en la letra B. Dice, con esto estaba Pablo expresando que no era la esperanza de Pablo mismo, el beneficio, encontrar un beneficio económico, lo que le había motivado a estar en la obra del Señor. Pablo no estaba, hermanos, en el ministerio porque se ganaba muy bien. No, no. Hoy en día un misionero, un evangelista, los pastores son sostenidos por sus propias iglesias. Los misioneros son enviados por una iglesia propia con la ayuda y el apoyo de otras congregaciones. Los evangelistas de igual manera y muchos todavía tienen que trabajar por fuera de buscar ingresos en lo secular, por fuera del ministerio, porque es insuficiente o porque no hay medios, no hay recursos, pero son los menos que los más hoy en día. Pero en aquel entonces, hermanos, pues eran prácticamente los apóstoles los que estaban viajando y yendo y viniendo, estableciendo iglesias, predicando, regresando. ¿Se acuerdan que Pedro tenía su base en la iglesia de Jerusalén? Era la sede central, por así decirlo. Y después él salía a otra ciudad y luego regresaba y luego salía a Cesarea y luego regresaba y luego se iba a este lugar y luego regresaba y luego regresaba. Pero había una iglesia ¿verdad? Que estaba con él, pero ellos tenían que trabajar. Pablo decía, yo no estoy en el ministerio porque se gana muy bien, decía Pablo, porque no. Él no tenía un sueldo. Él tenía que trabajar. Pablo tenía un nivel escolástico, hermano, muy alto, pero él lo había tomado por basura para ganar a Cristo. Pablo podía dar clases en las grandes universidades de aquel entonces, pero él había renunciado a ello para predicar la palabra de Dios. Y cuando llegaba a una iglesia les predicaba, los ganaba para Cristo en algún lugar, o llegaba a alguna iglesia, enseñaba, y los hermanos pues les daban una ofrendita, ¿no? Y Pablo seguía, y cuando ya no podía seguir, se le acababan los fondos, pues él hacía tiendas de campaña, ¿se acuerdan? Y él tenía una pequeña empresa textil, ¿no? Y compraba material, compraba lo necesario, su materia prima, cosía, hacía las tiendas, le hacían pedidos, y ahí iba y los llevaba, se ganaba un dinerito. Ahora sí, vámonos hermanos Silas, vámonos hermano Bernabé, ya se nos acabaron los fondos, pero gracias a Dios ya vendimos una tiendita de campaña, ya vendimos esto, vamos a seguir. Eso quiere decir, eso significa, hermanos, que Pablo no estaba en el ministerio por ganancia, sino que estaba por amor a las almas. ¿En dónde estamos? Letra B, ¿verdad? Con esto estaba expresándoles que no era la esperanza del beneficio económico lo que le había motivado a Pablo estar involucrado en la obra del Señor. Porque les dijo a los hermanos, yo les he enseñado que trabajando con sus propias manos hay que ayudar a los necesitados. Letra B, el puntito, ¿verdad? Debajo de la B. ¿Qué dice? Prácticamente él era pobre en lo que se refería al aspecto material, pero era rico para con Dios. Filipenses 3:8. Exactamente, Filipenses 3:8. Prácticamente, hermanos, Pablo, pues no era rico. Tenía las posibilidades, Pablo, para tener y hacer mucho dinero en lo que a lo secular se refiere. Yo creo que sí. Conocía mucha gente, hermanos. Saulo de Tarso era una persona que tenía mucha influencia. Podía, iba a decir, hacer una llamada, pero no había, ¿verdad? Podía hacer una carta y mandarla o buscarla personalmente e irse con el sumo sacerdote ahí en Jerusalén. O podía llegar fácilmente, hermanos, a las oficinas del Imperio Romano y llegar, porque Pablo tenía una posición que le permitía llegar, tenía un renombre. Saulo de Tarso, Saulo, pásenlo. El licenciado Pablo, el licenciado Saulo, no, el doctor Saulo de Tarso, que no toque, abran las puertas para que entre a la oficina, decían los funcionarios del Imperio Romano, ¿no? Por usar términos así que Pablo él podía llegar a ganarse para Cristo a los de la casa de César, a los trabajadores, a los siervos y a los funcionarios del gobierno. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa oportunidad. Pero dice Pablo, todo lo he perdido y lo tengo por basura. ¿Qué dice Filipenses 3:8, hermanos? ¿Quién lo tiene? 3:8, ¿verdad? Filipenses. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
Exactamente, Pablo dice, pero cuántas cosas, dice el versículo 3 de Filipenses 3:7, pero todas las cosas, pero cuántas cosas eran para mí, dijo Pablo, ganancia en su momento, dijo Pablo, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hermano, Pablo pudo haber sido un gran empresario, seguramente, y lo fue, ¿verdad? Pero lo fue limitado porque él no decía, yo no voy a vivir para trabajar. Él pudo haber vivido para su trabajo, es decir, para hacer tiendas de campañas, y no, es solamente un medio. El trabajo lo tomaba para poder vivir y poder suministrar medios para el ministerio, la obra del Señor. Así que todo lo tengo pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dijo Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dijo Pablo, así que Pablo, hermanos, era una persona, vamos a decirlo así, pobre en el sentido de que no tenía todo lo que pudo haber tenido si no hubiera dedicado su vida al Evangelio. Materialmente era pobre, vamos a decirlo así, pero era rico, hermanos, para con Dios. Amén. Era rico en fe. Quizás usted y yo, hermanos, no tenemos lo que quisiéramos tener. Aquí en este país de Estados Unidos hay muchas facilidades para todo. Muchas facilidades, quizás más de lo que en nuestro México o en Centroamérica, en Guatemala, en algunos otros lugares, quizás en Cuba, en Puerto Rico, en otros estados y países, costara un poco más de esfuerzo. Aquí podemos sacar un carro sin dinero. Decía el hermano Manuel, fui a ver un carro, ¿se acuerdan? El carrito que tiene el hermano Manuel. Dice, ¿cómo crees? Le digo, hermano, ¿cuánto le costó el carro? Le digo, nada. Bueno, sí cuesta, dice, pero pues me lo dieron sin dinero. Yo llevé mi carrito, pero nomás fui a verlo, dice, yo más fui a ver los carros, dice, me paré y vi los carros. Y salió un señor y me dijo, ¿cuál te gusta? No, dice, pues llévatelo, déjame y llévatelo, dice. Claro que tenía que pagarlo y está dando mensualidades, ¿verdad? Nadie regala nada, casi nadie regala nada en esta vida, ¿no? Dice, pues yo no iba, nomás iba a ver el carro, dice, y gracias a Dios, mire, Dios me lo dio. Claro, hermanos, cuando le pedimos a Dios, claro que el hermano, ¿se acuerdan que siempre pedía? A mí me comentaba el hermano Manuel y decía, hermano, si nos está viendo, Dios le bendiga, le estamos mandando saludos desde aquí. Y a su esposa también. Decía, dice, quiero otro carrito y le estoy orando a Dios. Y Dios se lo dio, hermano. Y Dios se lo dio, gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios nos va proveyendo, hermanos, conforme vamos en este mundo, Dios nos da, Dios abre puertas, pero no nos da más allá de lo que Dios sabe que nos puede hacer daño, ¿verdad? Dios dice, no, mientras tengas sustento y abrigo, lo necesario para el día, es suficiente, dice Dios. ¿Se acuerdan del salmista? El salmista creo que dijo, no, o Proverbios, no recuerdo, donde dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme en un punto balanceado, en completo equilibrio. No me des ni pobreza, no quiero ser ni rico ni pobre. Dame una forma de vida, una calidad de vida mediana, ¿verdad? Porque si soy pobre, no vaya a ser que blasfeme tu nombre y luego robe. Pero si me haces rico algún momento de la vida y llego a tener mucha riqueza y abundancia, no sea que me olvide de ti y diga, ¿y quién es Jehová? Mejor manténme del pan necesario. Es mejor, hermano. Mire, el escritor sagrado expresaba eso porque él se conocía a sí mismo. No, mire, usted y yo nos conocemos. Ahora, no es pecado tener riquezas o abundancia, pero Dios sabe a quién se las da. ¿Verdad? No tenemos que pedirle, Señor, hazme rico para ayudar a otros. No. Podemos ayudar a otros ahora que tenemos, lo poquito que tenemos, y Dios va a suplir. Pero bueno, ese es tema para otro estudio. Bueno, quedamos y vamos a entrar en la parte final. Nos quedan 5 minutos. ¿En dónde quedamos? En la D, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Los ancianos? Sí, los ancianos deberían recordar. ¿Cuáles ancianos, hermano, estamos hablando?
de los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que no eran propiamente ancianos literalmente, quizás eran jóvenes los hermanos, pero se les llamaba ancianos por la experiencia o por la calidad espiritual de sus vidas, ¿no? Los ancianos deberían recordar estas palabras y buscar en las oportunidades el bien a otros. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 35? Hechos 20:35. ¿Qué dice? Todo completo. 20:35. Ujú. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Exactamente, gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo, y con esto estaba llegando a la conclusión de su discurso, de su plática para los pastores con los cuales había citado. Y les dijo, en todo yo les he enseñado que trabajando de esta manera se debe ayudar a los necesitados. Dice, y quiero que recuerden las palabras de Jesús, como diciendo, todo el mundo las sabe. Y recuerden, dice, y deben de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, el sentido del versículo, hermanos, nos está dando a entender que esa palabra, esa frase de Cristo, esa cita, era algo conocido por los hermanos, por muchos hermanos, por el cristianismo más bien en aquel entonces. Así, porque les hay que recordar, como diciendo lo que ya sabemos y lo que se nos ha dicho. Los ancianos deberían recordar, hermanos, estas palabras y buscarlas en oportunidades de la vida diaria, el bien de otros, apoyando. Letra E, apoyando su declaración, hermanos, Pablo recordó una enseñanza de Cristo que no está registrada en los evangelios, pero que aún así, esta frase, más bienaventurado es dar que recibir, era conocida por los primeros creyentes seguramente. Es interesante que esa frase, hermanos, es la única cita de Jesús registrada fuera de los evangelios, lo que ofrece un gran peso a la verdad expresada por Pablo. Todo lo que Dios quiso enseñarnos, hermanos, de la vida de Cristo, su obra y sus palabras están en los 4 evangelios. Amén. Pero aquí Pablo está añadiendo una revelación, vamos a decirlo más, de la enseñanza de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Uno de los muchos primeros versículos que uno se aprende cuando uno nace en el evangelio, en un hogar cristiano y uno va a la iglesia. Yo recuerdo que las hermanas de la escuela dominical nos enseñaban desde muy chiquitos. Uno de los versículos es, Dios es amor. Los primeros que le enseñan a los chiquitos, ¿verdad? Dios es amor. Y yo crecí pensando que 1 Juan 4:8 era Dios es amor. Ya cuando comencé a leer la Biblia, ya me di cuenta que no solamente es Dios es amor, ¿verdad? El versículo es más largo, pero bueno, las hermanas así lo hacen, las maestras. Y otro versículo que uno le enseñan desde chiquito, ¿cuál es? 1 Juan 4:8. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, mande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús lloró, ¿verdad? Pues está cortito, ¿verdad? Y algunos de los 10 mandamientos, ¿no? No hurtarás, ¿no? Pero también, hermanos, esto, más bienaventurado es dar que recibir. Creo que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ahora, el ministerio de Cristo y las enseñanzas de Cristo, hermanos, en los evangelios reflejan justamente la enseñanza que Pablo y la cita que Pablo hizo y añadió de Jesucristo en este versículo. Más bienaventurado es dar que recibir. Letra F, hermanos, ¿qué dice? Ya para entrar al final. (Hechos 12:15), exactamente. Ahorita lo vamos a leer. El apóstol estaba absolutamente, hermanos, convencido y seguro de lo que él declaró. Es decir, de la referencia que hizo de Cristo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dijimos que significa bienaventurado, hermanos? Dichoso, feliz, bendecido. Habla de una felicidad completa, hermanos, y permanente, perdurable, ¿verdad que sí? Felices, dichosos, bendecidos, aquellos que aprenden a dar. A veces malinterpretamos el versículo, ¿verdad? A veces decimos, es mejor dar para recibir. Eso no dice la Biblia.
Cristo dijo, tampoco es mejor dar que recibir. No, más bienaventurado, hay más felicidad en dar que cuando recibes. ¿Cómo se pone uno cuando le regalan algo, hermano? ¿Eh? Y más cuando es algo que uno estaba esperando, ¿verdad? Que uno anhelaba ya desde hace tiempo, ¿verdad que sí? Cuando mi hermano compró un carro, lo voy a mencionar, aunque a ver si me está escuchando, a ver cuándo lo escucha. Yo quería un carro, yo quería una panel, una minivan, y yo oraba. Y decía, Señor, dame un minivan, porque andábamos, íbamos mi esposa y yo en taxi a la misión, a predicar, regresamos. Tenemos que subir un hermano que estaba incapacitado, estaba en silla de ruedas, un hermano muy grande, y tenemos que subirle un carro para poderlo llevar a los cultos y todo eso. Y nos íbamos, y un día mi hermano, que tenía carro, ya casado también, llegó porque había comprado una minivan, roja, guinda, bonita, como color guinda. Y dije, qué bueno que le dio, pero yo, ¿cuándo me va a llegar a mí? Y bueno, llegó un carro, ¿verdad? Pero no era el que yo esperaba. Pude comprar un carro y luego un jeepcito y todo eso. Pero ya después de mucho tiempo Dios proveyó un carro, una minivan. Y Dios puso los medios, Dios nos dio lo necesario para poder comprar una minivan. Y cuando llega, hermano, dice la Biblia, el deseo cumplido, dice Proverbios, alegra el alma. Cuando nos regalan algo, hermanos, es enorme, ¿verdad? Hay un contento en ello. Pero hay más felicidad, hermanos, en dar. Hay más bendición en dar, más bien. Hay más satisfacción cuando logramos ayudar a alguien, hermanos, y le vemos la cara de felicidad por la ayuda que se le ofreció. ¿No es cierto, hermano? Cuando le damos algo, por ejemplificarlo, porque no se refiere exclusivamente a eso, pero le damos un juguetito a un niño que no tiene juguetes. ¿Cómo se le pone a su carita? ¿Mm? Feliz. Algunos hasta son bien efusivos, ¿verdad? Y tiemblan y gritan y tiemblan y corren y hasta lloran algunos chiquititos. ¿No? Hay más satisfacción, más felicidad, hermanos, cuando apoyamos al... Mire, a veces no... Lo otro día llegó una persona allí afuera, por aquí cerquita, y quería... No tienen unas coras, decía, para comprar un taco. Y pues uno carga nada más con billetes de $100, ¿verdad? Y es difícil poderles... y por ahí cagamos unos, y se iba y volvió y regresó nuevamente, y buscando por ahí, creo que fueran $3, $4. Mira, ahí son 3 tacos por 5. 3 pues les alcanzaba para 1.5. Ve a ver si te dan 1.5, ¿no? Pero hoy come. Los agarró y ni oportunidad de verle la cara, nada más los agarró y corrió para comprar el taco. Un morenito. Hay más felicidad y bendición en ello, hermano, que en recibir. Sí, uno se pone contento, ¿verdad? Cuando uno recibe, pero dijo el Señor, Pablo, refiriendo al Señor Jesucristo, vas a tener en tu vida más satisfacción y más bendición y más felicidad cuando tú ayudes a otros y les des a otros, aunque no veas su cara de regocijo y aunque quizás no los vuelvas a ver y sepas cómo transcurrió su vida, o quizás nada más les vas a dar una ayuda, quizás te vas a parar en la carretera y el señor que se le ponchó la llanta trae el gato, pero no trae la cruceta. Y ahí está esperando, y carros van, carros vienen, pero si tú te paras y le dices, aquí está la cruceta, yo le ayudo, y le das vuelta y se la dejas y te vas, y ya no lo vuelves a ver, hay más bendición en ello. Ya les platicaba hace algunos años que íbamos mi esposa y los 2 niños chiquitos y una muchacha de la iglesia que nos fue a ayudar en la escuela de verano. Íbamos rumbo a Tijuana, del pueblo donde vivíamos, a Tijuana, un viaje de 10, 12 horas, y a las 3 horas en pleno desierto se nos quedó el carro, que era una minivan, que me había llegado después la primera. Y nos iba fallando. Y de repente en la noche me quedé allí tirado, no quiso arrancar, y llegó un trailero. Traía la plataforma vacía en su tractor, la plataforma y prácticamente todo el viaje, él iba hasta Mexicali, la capital del estado, nosotros íbamos a Tijuana, pero prácticamente él se iba parando donde miraba que el carro me fallaba. Emeterio se llamaba, un nombre muy raro, don Emeterio.
Y estaba el carro ahí y pues estábamos 2, 3 de la mañana durmiendo y yo me paraba para ver si ya se habría enfriado esa parte del coil, ¿no? Del carro, se enfriaba, entonces prendía y le daba. Y él llegaba y llegó con un garrafón de agua, llegó con una lámpara, llegaba con algo de comida. Yo no sé dónde la traía. Dice, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, pues pasó esto. Y yo con miedo, ¿verdad? Porque en la carretera y en los ranchos a esa hora se contaban tantas historias y leyendas urbanas, ¿verdad? De cómo maltrataban a la gente y los mataban y los hacían tanta cosa. Pero ese hombre estuvo prácticamente, dice, voy a avanzar 2 horas o 1 hora. En el siguiente poblado me voy a parar a dormir, me decía. Si algo necesitas, párate ahí voy a estar. Y así nos fuimos. 4 o 5 horas de desierto hasta que entramos a una ciudad, un pueblito, lo cruzamos y así se fue. Yo no lo volví a ver, lo fui a buscar después de que regresamos. Me dijo, yo vivo en este ejido. Le digo, está media hora de ahí donde vivimos nosotros. Cuando regresamos le dije a mi esposa, vamos a buscarlo. Nadie lo conocía. En ese ejido solamente vivían creo que 500 personas o 300. Y fuimos y preguntamos por todos lados, casa por casa. Nadie lo conocía, no sé. Pero hay más bendición. Seguramente ese hombre, o si no fue un ángel que Dios envió, ese hombre ha recibido seguramente bendición tras bendición por parte de Dios por haber dado de lo suyo. Él se despojó, dio. Bueno, vamos a terminar, hermanos. Letra F, el apóstol estaba absolutamente seguro de lo que declaró. Inciso 1, el apóstol Pablo había adoptado como filosofía de vida el gastar, entre comillas, lo suyo, es decir, el dar a otros. ¿Quién tiene 2 Corintios y con esto terminamos? 12:15. Exactamente, les dijo Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos, y yo con el mayor placer, con la gran bendición, con el gran deleite, con la bienaventuranza del Señor, estaba diciendo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Lo mío. Él estaba dando lo que tenía, lo que podía obtener, hermanos, a base de las ventas de las carpitas de campaña. Gastaré lo mío, y luego decía, y aún yo mismo me voy a gastar. Pablo estaba dispuesto, hermanos, a gastar su salud, a gastar su vida, su juventud, sus fuerzas, sus capacidades, todo. Dice, por amor a vuestras almas. Aunque yo amándolos más a ustedes, entre los malos hermanos y los falsos maestros que hay en la congregación, dice, yo os he amado menos por parte de ellos. Inciso 1, el apóstol Pablo había adoptado como filosofía de vida gastar lo suyo, es decir, dar a otros. E inciso 2, pero también el darse a sí mismo era importantísimo. En ello radicaba, hermanos, la felicidad para él, en dar de lo suyo y también en darse él mismo. Letra, bueno, hay mucho que hablar, pero por falta de tiempo vamos a dejarlo para otra ocasión. Letra G, hermanos. Exactamente, si podemos encontrar, hermanos, un resumen de la bienaventuranza es esta: la dicha en la vida cristiana, o la bendición, la alegría, la felicidad plena de un cristiano en su relación con Dios y en su desarrollo de la vida cristiana, se encuentra en ayudar a otros sin esperar ser correspondido. Esto es una paradoja, ¿no es cierto, hermano? Un día llegó, cuando yo trabajaba en una compañía de seguros, llegó el dueño de una compañía de ajustadores. Yo trabajaba en el departamento de siniestros y a mí me reportaban los asegurados lo que ocurría, los siniestros que ocurrían en sus carros y todo eso, en los autos. Y llegó el dueño de una compañía de ajustadores y llegó y me puso 500 pesos. Yo todavía estaba soltero, estaba planeando casarme y 500. Y me los puso ahí, en un sobre, ¿verdad? Yo no me di cuenta hasta después. Creo que se acercaba diciembre y me dice, aquí está un regalito de Navidad. Y eso así acostumbran, ¿verdad?, esas personas. Aquí dice, y te traigo estos siniestros de estos asegurados, dice, para que los registres. Vamos, ya los dejo ahí. Y ya, pues ya lo tomé, lo llevé con el jefe, lo registramos en la computadora, después ya miré, pero mi jefe también le dejó, feliz Navidad, decía. Dije, qué buena la gente, ¿no? Yo le dije a mi jefe, le digo, oiga, me dejó un sobre. Sí, dice, pues es para ti, así se acostumbra aquí, dice. Pero ¿sabe qué? A la siguiente semana llegó, ¿sabes qué? Necesito esta información y esto y esto y esto. No el jefe, el señor que nos había dado el regalito de Navidad. ¿Sabe por qué? Porque primero le dan a uno el regalo para después reclamar el favor.
Ya me había gastado los 500 pesos yo y dije, con ganas de regresárselo para no estar. Porque luego llegan y exigen. Así son en el mundo, hermano, muchas personas. Toma y te va, felicidades, ¿verdad? Feliz Navidad. Quiero que me ayudes a hacer esto y esto. ¿Sabes qué? No puedo porque las políticas de la empresa. No, ¿cómo que no vas a poder? ¿Y tu regalito? Y lo dejan a uno, ¿verdad? Entre la espada y la pared. El mundo ayuda, da, para esperar algo a cambio. En la vida cristiana, hermanos, hay más felicidad en ayudar a otros sin esperar ser correspondido. Amén. ¿A cuánta gente el Señor ayudó y ya no los volvió a ver? Al contrario, a muchos de los que sanó el Señor Jesucristo, hermano. De los que sanó y les dio de comer. Muchos de ellos seguramente habrán sido algunos de los que le gritaban, crucifícale, crucifícale. Mal agradecidos. Pero la enseñanza de Cristo es más bienaventurado, es dar que recibir. Conclusión, qué bendición es poder ser instrumento de ayuda a terceras personas y gozar de la satisfacción, de la alegría de aquellos a quienes ayudamos. El dar sin la esperanza de que correspondan a nuestro ofrecer tiene mayor logro y dicha y bendición que dar para esperar a cambio algún bien. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted da esperando recibir el favor de vuelta y no llega? Nunca te voy a volver a ayudar. Te ayudé, no me ayudaste cuando tenía necesidad. Ahí, a ver cómo le haces. Un día te va a ofrecer otra, ya no voy a estar para ti. Puede brotar en nuestra carnalidad, nuestra naturaleza caída, una reacción de esas. Pero cuando ayudamos a otros, no estoy hablando nada más de dinero, estamos hablando de cualquier cosa, hermano. De cualquier ayuda, cualquier apoyo. Ayudamos sin esperar la correspondencia, es decir, sin esperar que correspondan a nuestra ayuda y favor algún día, y llega algo, algún día, pues hay mayor satisfacción. No lo esperábamos. Bienaventurado es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Hay más que decir, hermanos, pero bueno, el tiempo se nos vino encima y vamos a dejar esto para otro repaso en alguna otra ocasión. Vamos a orar para terminar nuestra escuela dominical.